Nunca subestimes lo pequeño que Dios comienza en tu vida. Lo que hoy parece insignificante puede convertirse en algo mucho más grande de lo que imaginas. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Es una lectura que nos invita a confiar en la manera que Dios actúa. Muchas veces esperamos cambios rápidos, señales enormes y resultados inmediatos, pero Dios suele comenzar su obra de manera silenciosa, en decisiones pequeñas, actos de fe y pasos que casi nadie nota. Esta lectura también nos invita a mantenernos firmes en el bien, y aunque a nuestro alrededor veamos la confusión, injusticia y maldad. Antes de comenzar, preguntémonos, ¿estoy valorando las pequeñas semillas que Dios está plantando en mi vida o las estoy ignorando porque todavía no veo resultados? Y la lectura dice, el grano de mostaza. Jesús le propuso otro ejemplo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Este grano es muy pequeño, pero cuando crece es la más grande de las plantas del huerto y llega hasta hacerse arbusto, de modo que las aves del cielo se posan en sus ramas. Justamente esto es como la semilla del sembrador que plantó en los diferentes tipos de tierra, ¿no? Bueno, continuemos. Y añadió esta parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Muy interesante. Todo esto lo dijo Jesús al pueblo en parábolas y no les hablaba sino en parábolas. Así se cumpliría lo que dijo el profeta. Hablaré con parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Habíamos entendido, ¿no? Que antes de ayer, que justamente las parábolas son comparaciones con la realidad, ¿no? Para que se pueda entender mejor, pues, ¿no? Luego dice Jesús, entonces despidió a sus oyentes y se fue a casa. Rodeado de sus discípulos, estos le dijeron, explícanos la parábola de la maleza sembrada en el campo. A esa es la que vimos del trigo, que ayer los enemigos sembraban la maleza donde donde el sembrador había sembrado las semillas de trigo y dejó que crezcan juntos, ¿no? Entonces Jesús les dice, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Justo. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La mala hierba es la gente del demonio. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Claro, cuando viene, ¿no? Es eso. Caché ayer. Los segadores son los ángeles. Así como se recoge la maleza y se quema, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que quiten de su reino todos los escándalos y saquen a los malvados. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al mismo tiempo los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos que entienda. Wow. Acá habla entonces, o sea, de lo que ya estábamos hablando antes de cómo explicar en parábolas, o sea, por qué habla en parábolas. Y es para que la persona común y corriente como nosotros o como yo entendamos, ¿no? Y se nos quede más en la cabeza, ¿no? También, bueno, el grano de mostaza, que es chiquitísimo, como se la pone en el huerto, que es para plantas comestibles, dice que llega a crecer grandísimo como un arbusto, casi como un árbol, ¿no? Donde se posan los pájaros. Y luego habla de la levadura que le pone a la masa, o sea, a la harina para hacer masa. Y eso estaba pensando, o sea, la levadura es un polvo, pues, ¿no? Y mezclado con harina, todo junto, con un poco de agua, se amasa, se hace la masa y se la deja reposar. Y ahí ese tiempo de reposo es el tiempo que está trabajando Dios en nuestras vidas. Así como la semilla está sacando raíces en la tierra. Y todo ese proceso es súper lento hasta que, al menos para la semilla que salga a la luz, fuera de la tierra que está creciendo es lento, ¿no? Y en lo de la masa del pan, sí, entiendo, o sea, todo el mundo la amasa y la deja reposar y así crece después de 1 hora o algo así. Pero se siente como un tiempo largo, ¿no? Como, o sea, para que esté lista una masa que se supone ya estaba mezclada y ahora ¿por qué? Entonces es justo ese ingrediente que entra en nosotros y transforma la masa y crece grande, cada vez más grande y luego se la vuelve a revolver y luego sigue creciendo hasta que se la pone a cocinar. Bueno, vamos a ver qué dice la explicación. Dice acá que la explicación va referente a la iglesia de Jesús. A ver, con la parábola del grano de mostaza, Jesús nos muestra que el reino de Dios debe ser una señal o algo muy notable en el mundo. Una corriente espiritual, lo mismo que una aspiración cultural o un movimiento revolucionario, necesita concretarse en una o varias instituciones que le dan un cuerpo, o sea, una existencia más clara, más visible, más eficaz. Asimismo, Jesús proyecta a su iglesia como portadora del reino de Dios. Iglesia significa asamblea de los convocados,
Aquí se indican dos características de la iglesia. Por una parte, será cosa bien visible en el mundo como el árbol que se hospedan los pájaros. Por otra parte, se mezclará íntimamente con la masa humana sin que los creyentes se aparten de lo que no creen, pues ellos son la levadura del mundo. Jesús no se conforma con una iglesia invisible, o sea, una fraternidad sentimental y una comunión espiritual de todos aquellos que por todas partes del mundo creen en él. Se necesita un árbol grande en que todos reconozcan que la semilla era buena y llena de vida. Se necesita comunidades cristianas organizadas, lazos entre estas comunidades, una jerarquía, o sea, una red organizada de responsables con una cabeza que será el Papa, sucesor de Pedro. Pero también es necesario que los creyentes no se encierren en sus capillas, que no dediquen toda su atención a las actividades propias de su iglesia, sino que reserven buena parte de sus energías para actuar en el mundo junto con todos los demás hombres de buena voluntad, trabajando en todas las tareas de promoción comunitaria y humana. Que no piensen primero en una cooperativa de iglesia o la escuela de la iglesia, sino una cooperativa para todos, una escuela para todos, un cine para todos, para que seamos la levadura que hace levantar la masa, o sea, que transforma la historia humana. El medio no es traerlos todos a la iglesia, sino comunicar en la vida diaria y en las iniciativas comunitarias abiertas a todos, el espíritu que nos anima. Yo creo que justamente estos videos que hago son eso, divulgar la palabra ante la comunidad, que todos analicemos, ¿no? Que todos veamos y aprendamos. Y como paramos en redes sociales, aquí está el video, pareciera que Jesús hablara con parábolas para ocultar su enseñanza, pero aquí encontramos otra explicación que nos da otra parte de verdad. Jesús habla con parábolas porque este es el medio más adaptado para dar una enseñanza que perdure a lo largo de la historia. Es lo que dije. O sea, más o menos que, claro, la gente entiende y lo analiza, o sea, te pone a pensar, y cuando te pones a pensar, se queda en tu mente, es como que estás aprendiendo algo. En cambio, si no pensás, si todo te lo dan, entra y no se queda. Es como cuando damos a hacer algunas cosas a la inteligencia artificial, no se queda en nosotros, sino que ya dan la respuesta y todo eso. Pero si nos dan la respuesta y la ponemos a analizar y vemos errores o entendemos o tratamos de investigar algo más y todo eso por nuestra cuenta, nuestra mente, sí se va a quedar. El evangelista quiere decirnos que Jesús, al enseñarnos los secretos del reino de Dios, contesta los interrogantes más esenciales de la humanidad. Desde los comienzos de la civilización, el hombre ha estado abocado a problemas y desafíos que no puede solucionar o superar con los recursos de su propia sabiduría. Y Jesús le da la clave de sus contradicciones. La ciencia conoce todos y casi todos los elementos de nuestro destino, pero nunca pudo aclarar el misterio del mal en el hombre. ¿Por qué la violencia tan arraigada en todos nosotros? ¿Por qué estamos en busca de una justicia y una felicidad que nunca se hacen realidad? La respuesta de Jesús no se presenta como un sistema teórico, solamente nos ofrece figuras o enigmas que cada cual debe profundizar a lo largo de su vida y a lo largo de la historia, para sacar a la luz la revelación decisiva que contiene. Esto quiere decir que cada uno tiene una verdad diferente. Todos tenemos una historia diferente, una realidad interior diferente, y cada uno tiene que encontrar la suya. Todas son diferentes, y por eso no hay algo claro como para que todos sigamos la misma línea. Por eso cada uno tiene su tiempo para cada cosa. Por ejemplo, o sea, cuando uno encuentra la luz, la idea de seguir a Dios es independiente del tiempo en que otra persona llegó a eso igual. Y continúa cuando le preguntan, explícanos la parábola de la maleza sembrada en el campo, ¿no? Y aquí explica, el campo es el mundo. Esta parábola no se refiere a lo que pasa en cada uno de nosotros o dentro de la iglesia, como pasa con la red. Nos invita a mirar cómo el reino de Dios está y crece en el mundo y en todas las esferas de la vida profana. Una obra divina va madurando a través de toda la historia humana. Historia sagrada no es solamente la anterior de Jesús, sino también la nuestra. Aquí Jesús denuncia nuestra violencia secreta que no nos permite entender la manera de actuar de Dios, pues los servidores no se dan cuenta que los anima el mismo espíritu violento que ellos condenan en los demás. Solamente piensan en excluir y reprimir para que triunfe el bien. Claro, no podemos combatir el mal con el mal. Estamos enojándonos de la maldad que existe y eso está provocando en nosotros esa misma maldad interior. Dice, Dios en cambio prefiere que el mal desarrolle sus posibilidades y sea vencido mediante el misterio de la cruz. Su justicia sabrá manifestarse al final. Pero, si miramos la historia, hemos de reconocer que falta mucho para que la iglesia haya entendido siempre esta verdad. No nos damos cuenta de que el hecho de combatir, de frustrarnos, porque es así como les contaba ayer, sobre que no entendía, ¿no? Por qué el mundo era tan malo, las tragedias y todo eso. Al mismo tiempo yo estaba sintiendo ese malestar, y ese malestar es el que crece, ¿no? Dentro de nosotros. Y no podemos reprimirlo porque está en nosotros si seguimos alimentándolo de esa forma.
y para qué. Bueno, cada uno es diferente, ¿no? Pero en pocas palabras lo que entiendo es que se tiene que convertir el mal con el bien, digamos, o sea, sentirnos felices, sentirnos agradecidos, en sentirse agradecidos por esta vida, en sentirse agradecidos por este mundo, las cosas positivas, solo concentrarnos en todo lo bueno, eso hará que desaparezca el sentimiento negativo que tenemos dentro, a pesar de todas las tragedias que hay en el mundo, eso eventualmente va a cambiar, porque si todos cambiamos internamente en algo positivo, ese algo positivo se va a reflejar en el resto del mundo y vamos a compartir cosas positivas. Sé que es difícil ignorar el mal que existe alrededor de nosotros, pero así como el trigo creció ignorando la maleza. Buen análisis, ¿no? Analicen ustedes también. Entonces, esta lectura nos recuerda que el reino de Dios puede comenzar con algo pequeño, pero tiene la capacidad de transformar profundamente nuestras vidas y también la de quienes nos rodean. No debemos desanimarnos porque todavía no vemos grandes frutos. Nuestra tarea es seguir sembrando el bien, alimentar nuestra fe y confiar en que Dios se encargará del crecimiento y de la justicia en el momento adecuado. Que Dios nos ayude a ser constantes en las pequeñas cosas, a no perder la esperanza, a pedir que su amor crezca cada día dentro de nosotros. Espero que les haya parecido interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.